Prepárate para adentrarte en la intensa lucha entre Jesús y el diablo en el desierto. Descubre las estrategias del enemigo y siente la inquebrantable resistencia de Jesús ante las tentaciones. Impactante verdad revelada. Según Mateo, Jesús se dirige al desierto con el propósito expreso de ser tentado por el diablo mientras Jesús está ayunando. Una batalla está gestándose. Estos dos primeros versículos de Mateo contienen información crucial. El Espíritu Santo guía a Jesús. El Espíritu descendió sobre él en su bautismo y ahora lo está llevando al desierto. Mateo capítulo 13. Pero Jesús respondió y le dijo: «Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Entonces lo permitió. Cuando Jesús fue bautizado, subió inmediatamente del agua. Y he aquí, los cielos se abrieron ante él, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Y de repente vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo demuestra cada vez más que el Espíritu es el agente personal que estará íntimamente involucrado en guiar a Jesús a lo largo de su vida terrenal. Jesús ha venido a cumplir la voluntad del Padre que lo envió, y es el Espíritu quien lo guía mientras lo hace. Jesús no está solo en el desierto para comunicarse con el Padre, sino también para enfrentarse al enemigo. El mismo Espíritu dará a Jesús la capacidad de resistir las tentaciones de Satanás. Aunque Herodes fue el primer adversario humano de Jesús, el verdadero enemigo ahora se revela como el diablo, o como se le llama más tarde, Satanás. Esto indica que Jesús está siendo específicamente tentado por el diablo. El término griego diabolos, acusador, aparece aquí antes del artículo definido. Este es un ser, no una representación de depravación o propensión a la corrupción. Mateo capítulo 13, versículo 39. Necesitamos saber que el diablo es una persona, no una abstracción. Como verdadero adversario de Dios, el diablo lidera a un grupo de otros seres espirituales poderosos que trabajan con él para frustrar los planes de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 39. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice que en el pasado estábamos muertos en transgresiones y pecados, siguiendo el curso de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos bajo la influencia del diablo y cumplíamos los deseos de la carne y de la mente. Éramos, por naturaleza, hijos de ira, al igual que los demás. Esta es una batalla importante, ya que el gobernante del reino del aire intenta detener el avance del reino de Dios. La imagen que vemos aquí es coherente con la imagen que vemos en otros lugares de la estrategia de Satanás. El enemigo no lanzará un asalto frontal. En cambio, intentará desviar la atención con una serie de tentaciones. Una tentación es un aliciente para ir en contra de la voluntad de Dios, como Satanás intentará hacer con Jesús. Una prueba intenta persuadir a una persona para que sea fiel a la voluntad de Dios, con la esperanza de que la persona supere la prueba. Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado: yo soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él mismo tienta a nadie. La Escritura es inequívoca en que Dios nunca tienta a nadie para hacer el mal, pero Dios sí utiliza eventos para probar el carácter o la resolución de una persona con la intención deliberada de promover fines buenos. Satanás intenta persuadir a Jesús para que vaya en contra de la voluntad del Padre, pero en medio de esas circunstancias, el Padre convierte la malévola intención de Satanás en algo bueno al fortalecer a Jesús para su papel mesiánico.
En otras palabras, Satanás no actúa independientemente de Dios porque Dios controla tanto al tentador como a las circunstancias. Nunca permitirá que una persona sea tentada más allá de lo que puede soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Cuando el tentador se acercó a él, le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Para engañarlo y hacer que vaya en contra de la voluntad del Padre para el Hijo, el tentador le pregunta: «¿Por qué deberías pasar hambre si eres el Hijo de Dios? Simplemente convierte esas piedras en pan, algo que puedes hacer y alimenta a ti mismo». El tentador parece sugerir que Jesús es capaz de realizar tal milagro, ya que más tarde multiplica milagrosamente panes y peces para alimentar a 5,000 y 4,000 personas respectivamente. Sin embargo, no es la voluntad de Dios que Él adquiera milagrosamente comida aquí. Jesús ha venido a vivir una vida verdaderamente humana, una que incluye los medios normales de adquisición de alimentos. Convertir las piedras en pan habría llevado a Jesús fuera de la voluntad del Padre para la experiencia encarnacional del Hijo. Las tentaciones son una de las maneras en que el enemigo intenta persuadir a una persona a ir en contra de la voluntad específica de Dios. Como resultado, una tentación no siempre intenta persuadir a una persona a hacer algo inherentemente pecaminoso. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Moisés recordó a los israelitas que Dios los había guiado por el desierto durante 40 años para humillarlos y probarlos, para conocer lo que había en sus corazones, si guardarían sus mandamientos o no. El hambre y la provisión milagrosa de maná por parte de Dios fueron dos de las pruebas. Esa prueba fue diseñada para instruirles que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Esa es la lección que Jesús está citando ahora en respuesta a la tentación de Satanás. Israel debería haber tomado a Dios en su palabra de que Él los proveería, incluso en un lugar sin medios obvios de alimentar a tantas personas. Si era la voluntad de Dios que estuvieran allí, tenían que creerle cuando dijo que los cuidaría. La primera tentación intenta golpear en el corazón de la fe personal de Jesús, en el liderazgo del Padre, a pesar de sus circunstancias actuales. Parece contradecir la voz que declara su estatus como el Hijo de Dios, a quien el Padre realmente ama. Jesús sostiene que la esencia de la vida es confiar en la palabra de Dios. No necesita convertir piedras en pan para demostrar su identidad o satisfacer sus necesidades. El Padre lo ha declarado como el Hijo. El Espíritu lo ha llevado al desierto y no irá en contra de la voluntad del Padre. Entonces, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la cima del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra». Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Jesús le responde: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Si la primera tentación ataca la vida individual del Hijo en relación con la voluntad del Padre, la segunda es un ataque a la responsabilidad nacional del Hijo. El diablo transporta a Jesús a Jerusalén, la ciudad santa, y lo coloca en el punto más alto del templo. Satanás se acerca nuevamente a Jesús con las palabras: «Si eres el Hijo de Dios», pero esta vez cita el Salmo 91, versículos 11 y 12, donde el salmista afirma el cuidado protector de Dios para los fieles en Israel. Salmo 91, versículos 11 y 12.
El diablo tienta a Jesús a caer desde ese lugar elevado para que su amoroso Padre pueda enviar ángeles a rescatarlo. Jesús es capaz de hacer todo lo que el diablo le tienta a hacer. Más tarde, justo antes de su arresto y crucifixión, Jesús dice que si quisiera, podría pedirle a su Padre que enviara más de 12 legiones de ángeles para rescatarlo. Mateo capítulo 4, versículo 7. En primer lugar, Satanás intenta poner a Jesús en peligro. Al hacerlo, Jesús estaría probando inapropiadamente el amor de su Padre, tratando de manipularlo para enviar una fuerza de rescate de ángeles. Tales demandas no son hechas por una verdadera fe. Jesús está siendo presionado para confirmar su relación con el Padre. ¿Realmente lo ama? Demuéstralo enviando ayuda. Nuevamente, el diablo lo llevó a una montaña sumamente alta, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Mateo capítulo 8, versículos 8 al 10. Jesús le responde: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor, tu Dios, adorarás, y solo a Él servirás». Mateo capítulo 8, versículos 8 al 10. Pero ahora el diablo revela también una dimensión universal. Lleva a Jesús a una montaña alta, le muestra todos los reinos del mundo y su esplendor, y luego hace una oferta sorprendente. «Todo esto te daré», dijo, «si te postras y me adoras». ¡Qué atractivo cruel! Esos reinos son la razón misma por la cual Jesús ha dejado de lado su propia gloria. Su propósito final es reunir a las naciones en el reino de Dios, pero antes de sentarse en su trono real, debe colgarse en la cruz. Satanás enfatiza que se le ha dado autoridad sobre todos los reinos del mundo, que puede delegar a quien quiera. Satanás ejerce un considerable poder sobre las personas y las potencias de este mundo, pero su poder es limitado. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Su oferta a Jesús indica su propia autoilusión diabólica. Su fin está cerca, pero sigue luchando, creyendo que puede desviar la atención de aquel que viene a poner fin a su poder. Segundo, porque las tentaciones implican tanto elementos personales como nacionales. Jesús, al citar Deuteronomio, refuerza la importancia de adorar y servir solo al Señor, evitando la adoración de otros dioses. Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 al 15. Finalmente, Jesús vence al diablo con una palabra. Aunque Satanás tiene cierto poder en este mundo, su derrota está anunciada, y él lucha en su propio autoengaño mientras intenta desviar la atención de aquel que vendrá a poner fin a su poder. Juan capítulo 16, versículo 11. Distorsión de la realidad. El remedio se encuentra en la verdad de las Escrituras. Finalmente, solo el Padre es digno de adoración. La demanda de Satanás de que Jesús lo adorara revela su objetivo general y es la esencia del pecado. El pecado desea rechazar la voluntad de Dios y tener su propio camino, retratarse a sí mismo como el Dios de su propia vida. Satanás aspira a ser el reemplazo de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 11. Entonces el diablo lo abandonó, y he aquí vinieron ángeles y le ministraron. El comentario final de Mateo sobre la historia de la tentación proporciona una conclusión tranquilizadora y también ofrece perspicacia sobre el panorama más amplio detrás del conflicto de Jesús con Satanás. Entonces el diablo lo dejó. Fue el resultado inmediato de la reprensión de Jesús a Satanás. Aunque esta es solo la primera de muchas agresiones contra Jesús a lo largo de su ministerio, establece el tono para toda la guerra espiritual. Independientemente de las circunstancias o tentaciones, Jesús debe permanecer enfocado en la voluntad del Padre, resistiendo el asalto del diablo al sostenerse en la verdad de Dios. Mateo señala el consuelo al decir: «y vinieron ángeles y le atendían». Este comentario indica la importancia cósmica de la escena que acaba de ocurrir.
el Hijo ha comenzado la invasión del dominio de Satanás. Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Esta es una victoria significativa en la batalla cósmica y, en última instancia, resultará en la derrota de todo mal y el establecimiento del reinado de Dios en todo el universo. La importancia es conocida en todo el cielo, y los ángeles sirven al Hijo que ahora avanza en el establecimiento del reino justo después de su bautismo por Juan. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, recordándonos que al menos parte de su preparación para el ministerio provino de una experiencia en el desierto. Una experiencia en el desierto casi siempre se cita como parte de la preparación de liderazgo de un líder de calidad. El diablo tentó a Jesús en el desierto durante 40 días para ver qué renunciaría y cómo confiaría en Dios para proveer. Las 3 tentaciones de Jesús corresponden a 3 tentaciones que los líderes enfrentan hoy en día. Primero, la tentación de ser autosuficiente, incluso con necesidades legítimas. Jesús no se volvió controlador, tenía fe en Dios. Segundo, la tentación de ser espectacular. Jesús se negó a ser un ejecutante asombrado, no actuó para volverse famoso. Tercero, la tentación de ser poderoso. Jesús no tomaría atajos para ganar poder o adoración. ¿Cómo enfrenta las tentaciones de liderazgo? Examina la estrategia de Jesús para lidiar con las tentaciones comunes de necesidades legítimas, dones y fama. Jesús es nuestro modelo para superarlas.